fue otra ofensiva con tal de interrumpir de alguna forma las comunicaciones que tenía esta base y detonan una bomba nuclear en la Antártida. No a nivel del suelo, sino en el aire. Supuestamente a esto se le atribuye el orificio que hay en la capa de ozono en la Antártida. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Enigma Dimensional. En esta ocasión daremos continuación a la segunda parte del capítulo de María Orsic. Sean todos bienvenidos. Bueno, Sebas, en el capítulo pasado nos estabas relatando la historia de María Orsic, de cómo ella logró hacer una psicografía gracias al contacto con los seres extraterrestres y cómo las fuerzas de inteligencia de la Alemania Nacional Socialista lograron hacerse de estos documentos para fabricar sus naves. Pero me quedó una interrogante acá en el aire y es una interrogante que me está volando la cabeza. ¿Cómo es posible que María Orsic haya logrado viajar en el tiempo con estas naves? Cuéntanos. Bueno, resulta que ya en los años 40, en una de estas pruebas, se encontraban todos, María Orsic con su grupo, con la Sociedad Brill, estaba el profesor Schumann, dicen que hasta estaba Adolfo, estaban todas las eminencias. Tenían la campana, ¿sí? La Die Glocke. La campana la tenían atada precisamente a este anillo de hormigón a través de unas cadenas. Cuando la logran poner en funcionamiento, dicen que empezó a producir un sonido, un zumbido ensordecedor, una vaina impresionante. Ella empieza a elevarse y, bueno, yo no les relaté cómo funcionaba. Resulta que la campana contaba con dos cilindros que giraban en contrarrotación, nuevamente como les explicaba el funcionamiento de los Haunebu y estas otras naves. Pero ¿cuál era la diferencia? Y volvemos a Schörberger. Empleaban un líquido que se llamaba el Serum 525, también le llamaban mercurio rojo. Cuando estos cilindros giraban en contrarrotación, digamos este líquido, a través de la mecánica de fluidos, que era lo que estudiaba Schörberger, empezaba a generar un color violeta como púrpura. Y lo que hacía este líquido era separar los campos magnéticos al ser un superconductor. Entonces era una vaina mucho más eficiente. ¿Qué se dice de este suceso? Resulta que la campana empieza a producir ese sonido, ese zumbido, empieza a levitarse. Y a través, digamos, de esta radiación que empezaba a generar este mercurio rojo, rompe las cadenas, quedan como derretidas, y empieza a generar como un halo de luz, ¿sí? Se produce un estallido de luz muy fuerte, todo el mundo queda enceguecido y la Die Glocke ha desaparecido. Yo estoy asombrado porque ese relato de verdad que no es por comparar la historia con la película de Contacto o con la novela Contacto, pero es muy similar. Es como si de verdad hubieran cogido y calcado la historia de María Orsic y lo hubieran adaptado a esta novela. Porque nosotros vamos a ver y están las mismas similitudes. Está el sonido, el zumbido que se produce en la película, que es bastante característico, y también esa luz enceguecedora. Efectivamente. Listo, todo el mundo pues queda perplejo de que la Die Glocke había desaparecido. Y pasados unos minutos se empieza a materializar un punto de luz en el centro del anillo de hormigón. Ese anillo de luz empieza a hacerse cada vez más grande y producía un halo de luz que, digamos, dejaba ciego a todo el mundo. Pasado esto, empieza otra vez a producirse este zumbido y de un momento a otro la Die Glocke vuelve a materializarse ahí. Pero ¿qué sucede? Apareció con el metal totalmente fundido, abollado en unas partes, y los que estaban ahí decían que parecía como si hubiera estado viajando por 100 años. Sí.
Esto fue pues muy impactante porque resulta que con este líquido y con este funcionamiento, los científicos que estaban más cerca terminaron muertos. Generaba una radiación que elificaba la sangre o la cristalizaba de alguna forma. Entonces se dice que murieron muchos científicos en estos experimentos, pero María Orsic pues ya tenía su objetivo cerca. La próxima vez que fueran a probar la D-Clock, ella sería la pasajera de ese vuelo. Resulta que llegamos ya a 1945, se realiza, digamos, esta prueba y no se vuelve a saber nada más de ella. No se vuelve a saber ni de ella, ni la Sociedad Brill. El mismo Hans Kandler desaparece también. Y acá empiezan a haber pues muchas teorías. Pasados unas semanas, llega un último telegrama digamos en la base de la Sociedad Thule y Brill. Y era un telegrama que decía: nadie se quedará aquí. Supuestamente fue el último mensaje de María Orsic y nunca más se volvió a saber de ella. ¿Qué se presume? Pues que efectivamente llegó a Aldebarán. Que algunos, digamos, lograron escapar porque recordemos que ya los aliados habían entrado a Alemania. O sea, ya estaban rodeados. Estaban súper rodeados, ya no tenían cómo evitar salir de ahí. Entonces, pues ya aquí lo dejo como al imaginario de cada uno. Porque yo les decía al comienzo que esta historia no tiene verdad, sí, está desacreditada totalmente. Porque resulta que esta historia de María Orsic se conoció fue hasta los años 90. Ok. No se sabe cuál fue el origen. Digamos que nació con la llegada del internet. Entonces alguien subió esta historia al internet y eso se empezó a regar por todo lado, pero nunca se encontró la fuente. Este término de Brill, no sé si de pronto ustedes sí lo habían escuchado antes. Sí, también con energía verde y que no sé qué más cosas. Exactamente. Digamos que el que salió con estas historias fue un señor, un escritor llamado Bulgar Lytton, que él hablaba precisamente de que la Tierra era hueca y que en su interior habitaba pues una raza aria superior y que ellos tenían, digamos, el manejo de una energía universal que les permitía todos estos avances, a lo que llamaba Brill o Brilla. Pero por eso yo les decía que no hay nada concreto, digamos, en torno a ella. No se sabe absolutamente nada más. Antes de esos años 90 no se sabe nada de ella. No se sabe nada de esta historia. De Hans Kandler se hablan muchas cosas. Hay muchas teorías de cómo desapareció. Hay la más, digamos, la principal es que murió en un bosque en Praga, huyendo. Otra que murió en combate. Otra se dice que huyó con la D-Clock. Y hay otra que dice que al parecer él le vendió, digamos, esta información a los norteamericanos y así se ganó la libertad. Por ejemplo, de esta base gigante, la que queda en Polonia, un señor llamado Igor Wikowski, un historiador militar, él sacó un libro en el año 2000 y él asegura que efectivamente la campana sí existió. De hecho, esta base de rizo gigante se puede visitar hoy en día. Hay hasta documentales de eso. ¿Qué sucede con esta base y por qué el misterio y de pronto lo que se le da validez a que pudo haber existido esta D-Clock? Esta base tenía más o menos 213.000 metros cuadrados. Era una vaina absurda, como 57 kilómetros de caminos subterráneos. El mismo secretario de guerra que tenía Adolfo decía que la construcción de esta base costó aproximadamente 150 millones de marcos. Eso al día de hoy son como 105 millones de dólares. O sea, como construir casi una ciudad. Sí. Y tenía unas canalizaciones eléctricas demasiado grandes. Era una vaina absurda.
prácticamente requería la misma cantidad de energía que una central nuclear. Entonces, ¿con qué fin? ¿Para qué necesitaban todo esto? Cuando la guerra se acaba y ellos tienen que dejar esta base, ellos vuelan esos túneles subterráneos y pues digamos que a día de hoy no se puede adentrar mucho en lo que es esta base. El mismo Wygotsky en su libro, él afirma que en los juicios de Nuremberg, un oficial llamado Jacob Sporrenberg, que fue judicializado por crímenes de guerra, con pena de muerte como en los años 50, supuestamente porque él estaba encargado, digamos, de las bases que se encontraban en Polonia. A él lo capturan ahí y lo interroga los militares británicos. Cuando lo interrogan, supuestamente él dice que efectivamente él trabajó en la construcción de los Jaunebu y de la Diklock, pero es algo que no, digamos, es algo que dice este señor, pero difícil de comprobar. Sí. Y toda esta historia de la Diklock se popularizó por un escritor estadounidense llamado Nick Cook, que en el año 2001, creo que 1 o 2 años después de Wygotsky, él saca este libro pues ya al habla inglesa, ya contando todo esto, y pues digamos que a día de hoy lo de la campana está ahí. Sucede que, bueno, otra cosa que les quería comentar, en los años 60, 1965, ya en Estados Unidos, hubo un avistamiento de, al parecer, una especie de meteorito que cayó en la localidad de Kecksburg. Fue algo que vieron miles de personas. Y adivinen qué forma tenía ese objeto que cayó ahí. De campana. De campana. Los testigos que afirman haber visto este supuesto meteorito dicen que tenía las mismas inscripciones que uno logra ver en la campana, o por lo menos en los planos que hay en internet de esta campana. De hecho, en la localidad de Kecksburg tienen una especie de monumento con esta supuesta campana o bellota que cayó allá. Sí. Entonces podría ser que Estados Unidos haya logrado llevarse este dispositivo o lograra replicarlo a través de los planos que Hans Candler tal vez sí les dio. Sí les entregó. Otra teoría sería que si realmente viajó María Orsic en el tiempo y espacio, llegó ahí, se estrelló con las abolladuras que... Bueno, no María Orsic, la campana como tal solamente. El primer viaje. Adelantado 20 años, creo que es. 100 años. 100 años. Al parecer 100 años. Bueno, porque no el sé. fuselaje estaba totalmente quemado y abollado. Bueno, ahí queda Ahí hay mucho una paradoja. a la imaginación paradoja. también. Sebas, ahí me surgió una duda. Ahí, dentro de lo que tú investigaste o pudiste ver, ¿hay algún reporte o alguna información de que estas naves desarrolladas con tecnología extraterrestre hayan sido usadas en combate? Hay un evento, sí, muy, muy particular. Resulta que en 1938, bueno, recordemos que pues, el Partido Nacional Socialista, a través de todas estas políticas, ellos buscaban pues, el dominio mundial y buscaban artefactos que lograran, digamos, ayudarles a lograr más poder y muchas expediciones. Ellos realizaron expediciones al Tíbet, a los polos, ¿sí? Una de ellas en el 38 fue precisamente a la Antártida, donde ellos logran sobrevolar toda la costa de la Antártida y logran cartografiarla. De hecho, fueron los primeros en cartografiar toda esta zona de la Antártida, algo que no se había hecho hasta el momento. Y dejando la banderita, ¿no?, de la esvástica por todo lado. Sí. Esto fue en el 38. En el 43, el almirante Karl Dönitz, que fue, digamos, el sucesor de Adolfo, que fue el que firmó el armisticio, él da unas declaraciones. Dice que su flota naval se enorgullece de haber encontrado una fortaleza inexpugnable para el Führer. Esto fue en el 43. Sí. Se termina la guerra, pues ya todo esto queda ahí, empiezan los juicios de Nuremberg, y en esos juicios de Nuremberg, esto es algo que no se puede comprobar,
Pero al parecer Kardenitz, en uno de esos juicios, él se ríe porque lo están interrogando precisamente de si ellos lograron establecer alguna base o algo en la Antártida, la que se conoce como New Schwabenland. Resulta que ellos sí, al parecer sí lograron llegar allá y sí lograron establecer una de estas bases subterráneas, porque tenían a Hans Kadler, que era experto en eso. Él no se sabe qué pasó con él. Muchos presumen que tal vez pudieron huir a la Antártida una vez que digamos la operación europea estaba ya en declive. De hecho, hay alrededor de 120 submarinos alemanes que nunca se encontraron. Nunca se reportaron si fueron dados de baja por los aliados, totalmente desaparecidos. Años después, en las costas de Argentina, también hay muchos testigos que dicen haber visto submarinos allá. Entonces sí es muy probable que en la Antártida ellos hayan logrado crear esta base y seguir con la operación. De alguna forma, esto sí generó algún revuelo en Estados Unidos, y en el año 47 crean la operación High Jump. La operación High Jump consistía en llevar una flota militar a la Antártida, supuestamente para hacer pruebas de extremo frío. Llevaban 2 portaaviones, 13 buques de guerra, casi 5.000 hombres llevaban allá, sí, para hacer pruebas de extremo frío. Sencillamente ellos se hubieran podido ir a Alaska, que también es territorio estadounidense, a hacer pruebas allá. No, ellos se fueron a la Antártida pues con todo este contingente, y la operación supuestamente estaba determinada para durar aproximadamente 8 meses. A los 2 meses se regresaron. Esta operación la dirigió el secretario de la Marina, James Forrestal. Creo que ese lo hablamos en el capítulo del Área 51. James Forrestal presuntamente es uno de los fundadores del Majestic 12, sí, que en su momento lo hablaremos, y del cual hay mucho secreto, hay muchas teorías conspirativas, porque hasta la misma muerte de él fue muy, muy extraña. Él orquesta esta operación, y digamos el almirante en jefe era un señor llamado Richard Byrd, que fue un héroe de guerra. Él precisamente él sobrevoló la Antártida en una ocasión, ya en los años 40 también. Y bueno, ellos llegan allá, a los 2 meses se regresan con una cantidad de bajas, que no se explica realmente qué fue lo que ocurrió ahí. Y ellos llegan a la costa de Chile, pasados esos 2 meses. Y en la costa de Chile, llegan a Santiago de Chile después de esa operación, y un periódico llamado Mercurio entrevista al almirante Byrd, y él da las siguientes declaraciones. Es imperativo para los Estados Unidos iniciar las medidas de defensa inmediata contra las regiones hostiles. No quiero asustar a nadie, pero en los albores de un nuevo mundo, América puede ser atacada por un enemigo que tiene la habilidad de volar de polo a polo a una velocidad increíble. ¿Con qué se encontró el señor allá? No se sabe. Digamos que, listo, puede que ustedes dirán, bueno, si los alemanes lograron esta tecnología, lograron desarrollar estas Jaunebú, estas naves tan veloces, ¿por qué no ganaron la guerra? Tal vez porque en su desarrollo no lograron crear algo en masa. Tal vez crearon uno que otro prototipo, pero pues obviamente era algo que no les iba a funcionar para ganar una guerra. Pero si estaban atrincherados, si estaban cuidando una base, y el contingente que tenían que enfrentar no era tan grande, pues creo que no era tan difícil de repeler esta ofensiva. Bueno, Sebas, impresionado. Acá nos tiene a todos así en anonadados. Hermano, tácticas de militares, que una pequeña flotilla no haya conseguido incursionar, que hayan regresado al continente sudamericano vueltos nada, apaleados, y
detrás de ese relato tan misterioso, ¿no? No, y las declaraciones de ese alto oficial. ¿Cómo es posible que le tenga que decir a la plana mayor que tiene que defenderse de una nave que es capaz de cruzar el planeta completo en cuestión de segundos o minutos? Yo qué plop. Efectivamente, estas declaraciones que él dio al periódico fueron las mismas declaraciones que él dio en el Congreso de los Estados Unidos una vez llegaron allá. Pero después de esto no se vuelve a saber nada del almirante Byrd. A él lo silencian completamente, de hecho le dan de baja, lo mandan a una especie de sanatorio, igual que al secretario James Forrestal. ¡Qué sorpresa! ¿Qué querrán encubrir? Sí, ese es un modus operandi bastante común en estos casos de lo que tú decías en encubrimiento de información. Se denosta al personaje, se le manda a guardar un sanatorio y ya no se vuelve a saber de él. Y la información es desprestigiada. O lo dejan morir como a Tesla. Sí, tal cual. Pero bueno, la cosa no se queda acá. Resulta que en 1955 vuelve a haber una operación a la Antártida, esta vez se llamó Deep Freeze, y vuelven a llamar al almirante Richard Byrd. Esta operación supuestamente consistía en ya como en unas pruebas climatológicas, pero acá se presume que no fue tan así. Fue otra ofensiva con tal de interrumpir de alguna forma las comunicaciones que tenía esta base y detonan una bomba nuclear en la Antártida. No a nivel del suelo, sino en el aire. Supuestamente a esto se le atribuye el orificio que hay en la capa de ozono en la Antártida. Todo como que va cuadrando de a poquitos. Sí. Resulta que en el año 2006 apareció un documental ruso de unos informes desclasificados de la KGB. ¿Qué decían estos informes? Supuestamente habían unos espías soviéticos en la naval estadounidense y lograron tener acceso a los reportes de la operación High Jump. Y les leo lo que dicen en el documental de estos soviéticos, de estos informes. Gente que estaba en uno de los acorazados, en uno de los buques. Salieron verticalmente del agua furiosamente y volaron entre los buques a una velocidad tal que perturbaron el aire y tumbaron la antena de radio sin que a nuestros ojos les diera tiempo de verlos. Los dos escoltas del Casablanca fueron alcanzados por una especie de rayo misterioso disparado desde la parte frontal de los platillos. Luego se zambulleron en el agua cerca de los barcos. Lo vi todo desde la cubierta del Casablanca, tal y como nos pueden ver a nosotros ahora. No entiendo nada, estos objetos eran silenciosos y flotaban entre los buques como una bestia satánica escupiendo un fuego mortal. Así o más bíblico. Bastante particular esa descripción. Sí. Muy heavy metal. Y nombran, por ejemplo, estos Casablanca que, si bien dicen que no están dentro de la operación Hayam, sí eran embarcaciones que funcionaban en la época. Lo que pasa es que creo que para nadie es un secreto que Estados Unidos en muchas ocasiones, por ocultar ciertas cosas, ha cambiado nombres de embarcaciones. Creo que lo hemos visto con el proyecto Filadelfia, pronto en algún momento lo hablaremos, pues con tal de ocultar toda esta verdad. Entonces, pues ahí les dejo. ¿Cómo la ven? No, bastante impresionado con ese relato, con esa investigación. Pero acá me surge una duda. Digamos que oficialmente esta historia de María Orsi que es falsa, ¿sí? No carece de un sustento histórico, digamos que no tiene unas bases de investigadores fiables. Y en cuanto, digamos, la ciencia, la historia oficial, la historia es falsa, ¿sí? Es completamente carente de cualquier sentido. Pero entonces, muchachos, acá les propongo un ejercicio de análisis para que miremos lo siguiente. Ustedes estudian ufología y muchos de los reportes de contactos ufológicos relatan efectivamente contactos con seres humanos, no humanoides, humanos, altos, rubios y que hablan un lenguaje, digamos, exquisito en cierta forma.
¿No será extrañamente similar que algunos de esos contactos sean con personas muy similares o parecidos a los alemanes? Sí, de hecho, lo curioso de todo este tema de estos avistamientos y demás es que el tema no murió ahí. Nos damos cuenta que ya a partir de los años 50 el fenómeno ovni se dispara completamente, empiezan a haber avistamientos por todo lado. De hecho, durante el mismo conflicto el segundo conflicto mundial hay muchos avistamientos. Recordemos que encontramos los famosos Foo Fighters, que eran una especie digamos, de bolas de luz o de fuego que aparecían o acompañaban a los aviones, tanto de aliados como de alemanes. Se alojaban en las alas, por encima, debajo, y hay muchos reportes de estos avistamientos. Por ejemplo, el primer avistamiento del que tenemos conocimiento, en el que se acuña el término de platillo volante, es el de Kenneth Arnold en el año 47, donde él dice que logra ver una serie como 12 naves, pero estas naves era forma de media luna. Esa forma de media luna también era una forma perfeccionada por los alemanes digamos, en la creación de estas naves. Es el famosísimo Horten 229, que lo hablamos también en el capítulo del Área 51, y empezamos a ver muchas similitudes. Un gran avistamiento, un gran contactado del que se tiene también registro en estos años venideros fue George Adamski, y él afirmaba haber tenido contacto con una mujer muy bella, muy hermosa, con un acento austria-alemán, No. y que precisamente bajaba de una de estas naves que eran similares o por no decir iguales a las Brill que vemos acá en pantalla. Lo que pasa es que con George Adamski supuestamente él logra tomar una foto a una de estas naves y eso fue desacreditado. Pero sí empezamos a ver muchas similitudes ya a través de la historia, que como que nos dicen algo pasó ahí, ¿sí? Y acá entramos a ver unas extrañas coincidencias. Tú me haces acordar de un caso muy famoso. Ese caso ya, digamos que ha sido bastante desarrollado por diferentes investigadores, y ese es el caso de Billy Meyer. ¿Sí? Billy Meyer. Resulta que Billy Meyer, al principio de sus contactos con estos seres de las Pléyades, que él supuestamente él contacta con dos mujeres extraterrestres, Asket y Seinhase. Cuando ellas empiezan a contactarlo, a hablarle a Billy Meyer, él dice que no, ellas pasaron de una fase telepática a una fase ya de una comunicación oral, una comunicación hablada. Billy Meyer dice, ellas me hablaban en alemán. ¿Y por qué alemán? Y decía, no, lo que pasa es que el alemán es el idioma mejor estructurado que ustedes tienen para una comunicación masiva. Por eso lo adaptamos. No es extraño. Y acá yo les tengo una historia. Eso sí ya es digamos, el recopilatorio de historias locales. Resulta que yo tengo un amigo de hace muchos años. Si me estás viendo, saludos. Él sabe quién es. Trabaja en la Sociedad Geográfica acá en Colombia. Y por su labor en la Sociedad Geográfica, él le toca estar visitando diferentes pueblos y diferentes lugares que están apartados de los cascos urbanos de las principales ciudades del país. En una de sus visitas, él llega a... Es una casa, hagan de cuenta, una finca o un rancho, como en otros países le dicen, bastante alejado del casco urbano. Entonces normalmente él iba allá, recogía historias sobre la tradición oral de los pobladores, sobre historias ancestrales, ese tipo de cosas. Entonces normalmente fue allá donde este señor, llamémosle Humberto, pues para efectos de la historia, y llega allá mi amigo, le dice, don Humberto, ¿cómo le va? Normalmente, como esta es una organización digamos, de carácter mixto, es tanto nutrida por fondos públicos como por fondos privados. Los vehículos a los que tienen acceso pues son, digamos, de gama alta, son de última tecnología. Entonces en ese momento él llega en una Toyota Hilux del año allá, pues a recoger los relatos con otras personas del gobierno y todo. Y le dice, don Humberto, ¿cómo está? ¿Qué historia me tiene hoy? Y ese señor don Humberto le dice, hola amigo, ¿cómo estás? No, todo muy bien, pero pues te cuento que hace 8 días vinieron unos monos en una nave mejor de las que ustedes vienen.
Bueno, para los que nos están viendo en otros países monos, Eso aquí es en una Colombia persona significa rubio. Sí, pero pues él en el acento local le dijo así, no, vienen unos monos y mi amigo se queda así anodado y dijo, pero yo no tengo conocimiento de que hayan otros departamentos de, digamos, gubernamentales que estén recopilando relatos. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo así que bajó volando? ¿Cómo así? Y el señor le dijo, no, pues sí. Luego es que esa nave que ustedes traen ahí solamente anda en el suelo. No, pues estos manes vinieron, así le digo. Estos manes vinieron en una nave que subía, bajaba y se movía a una velocidad que yo ya no los veía. El señor así, muy normal. Mi amigo era, pero ¿cómo así? Cuénteme más. Entonces lo que el señor le cuenta es que aparentemente, ya digamos en palabras que nosotros podamos entender, efectivamente era una nave tripulada, bajaron 3 personas, humanos, no humanoides, humanos, altos, rubios, ojos claros, le hablaban en español, pero curiosamente el acento era extranjero, no era español nativo como el que nosotros hablamos. Y le dejaban el típico mensaje de los contactados, digamos, de estas razas nórdicas. Cuiden el ambiente, cuiden el planeta, quiéranse los unos a los otros, este tipo de cosas. Entonces es bastante sorprendente que inclusive dentro de la tradición local hayan historias de contactos con seres extraterrestres que sean extrañamente parecidos a los alemanes. Entonces acá es donde digamos que la ufología tiene unas extrañas coincidencias que uno no puede determinar si efectivamente muchos de estos seres o sean efectivamente seres extraterrestres o interdimensionales o propios humanos que hagan uso de tecnologías pues que no corresponde a nuestro tiempo. No sé tú qué opinas de esta historia que te comenté. No, y precisamente hay muchas investigaciones que dicen que el mismo Adolfo llegó acá a Colombia. Sí. Ah, De hecho, por no, ahí- y en Argentina y que no sé qué, Sí, se es que quedó estuvo allá. allá en Sí. Tunja. Supuestamente hay una foto en la que le tomaron que es allá en Boyacá, creo que en Tunja. Sí, en Tunja. Sí. Vemos muchas y no solo acá en Colombia, en toda Latinoamérica, digamos en lo que es Brasil, en lo que es Argentina, sí había mucha presencia de alemanes. Recordemos nomás la Patagonia, que es famosísima por tanto avistamiento ovni. ¿Qué queda cerca de la Patagonia? Pues la Antártida. Ujú. Entonces sí es muy posible que lograran de alguna forma llegar acá o... Aparte que, digamos, el cuerpo de Adolfo nunca apareció. Lo que yo les decía de todos estos submarinos desaparecidos con todo y flota, o sea, con todo y personal. Entonces, Bueno, pues siguiendo como el hilo de Camilo hay 2 opciones. Una, que sean los alemanes que pudieron desarrollar esta tecnología, pudieron viajar en el tiempo, pudieron viajar a otros planetas o a otras dimensiones y, digamos, se volvieron seres evolucionados, no sé, o que son seres extraterrestres de Aldebarán que vinieron acá pero que fueran los predecesores de la raza aria. Porque dice que son los pleiadianos, que Eso, se caracterizan por ser altos, rubios, de ojos claros y se comunican telepáticamente. Entonces podría ser que el Partido Nacional Socialista tuviera algo de razón al decir que ellos eran o la raza superior, o puede ser que de ahí que muchos relatos de ufología dicen que los extraterrestres, o bueno, mal llamados extraterrestres, grises y todas estas razas que hemos escuchado, simplemente son seres humanos super evolucionados que pueden manejar el espacio-tiempo. Ahí les dejo a todos esta incógnita. Bueno. No sé si tengas algo más para agregar a esa historia. Ha sido tremendamente fascinante. Nos gustaría pues que nos diera, si hay algo más que agregar, por favor adelante. Y si no, las conclusiones. bueno, no, evidentemente hay mucha tela ahí por cortar, hay mucho contexto histórico todavía en el que podemos seguir recabando, pero digamos que principalmente estos fueron los grandes acontecimientos. Yo lo que creo en lo personal es que sí lograron llegar a algo, sí lograron descubrir algo,
sí lograron desarrollar alguna tecnología muy avanzada en la que pues ya Estados Unidos tomó posesión. Recordemos el famoso proyecto Paperclip, en el que reclutaban precisamente a los grandes científicos, grandes pensadores. Por ejemplo, el mismo Victor Schauberger, él se lo lleva a Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos un tiempo más. Si no estoy mal, sigue trabajando o sigue teniendo relación con el gobierno. Entonces, muy posiblemente toda esta tecnología ayudó al desarrollo ya de pronto de lo que conocemos de Estados Unidos hoy en día, por ejemplo, los famosos aviones de reactor provienen precisamente de este segundo conflicto mundial. Los submarinos, o sea, lo que conocemos como submarinos como tal, fueron creados también aquí en esta Alemania. Entonces yo lo que creo es que sí lograron llevarse mucha de esta tecnología alemana, tanto ellos como los soviéticos. Y bueno, ya el relato de si viajaron o no en el tiempo, pues ya es algo que dejamos abierto y a discreción de cada uno de ustedes. Buenísimo. Cristian, ¿qué conclusión tienes para pues, la noche de hoy? El relato que nos comentó Sebastián. Listo, primero que todo, vemos que la humanidad tristemente avanza tecnológicamente cada vez que hay este tipo de conflictos, sobre todo los mundiales. Cuando hay, digamos, recesión, como que la necesidad impulsa al ser humano a avanzar, sobre todo en este caso tecnológicamente. Indudablemente hay un halo de misterio, sobre todo en este espacio, en este tiempo, sobre este conflicto. Se han hecho películas sobre el avance tecnológico, avance intelectual y de misterio, sobre todo. De abrir portales, de viajar en el espacio-tiempo, de avances tecnológicos como los submarinos y demás. Y hasta en los mismos videojuegos. Y hasta en los hemos mismos. visto con Wolfenstein. Es correcto. Entonces, definitivamente no es de creer o no. Es de saber entender los documentos que están, las pruebas que están, los avances que hemos vivido durante todas estas guerras. Pero hasta qué punto ya se vuelve ficción estos avances. Hasta qué punto el ser humano se maravilla con estos avances y empieza a inventar historias. Y hasta qué punto encubren los grandes gobiernos ese tipo de historias. Ok, o sea que hasta ahí dejas. Hasta ahí dejo. Víctor, ¿qué opinión te merece la investigación realizada por Sebastián el día de hoy? Bueno, primero que todo, gracias. Hemos hablado de forma interna, debatiendo, unas copas, como amigos, pero es la tercera, cuarta vez, don Sebas, que me deja así, sin palabras. Muy, muy, muy bacano esta labor investigativa. Mi conclusión es, el ser humano busca encajar las piezas, ¿sí? Y en algún momento esas piezas no están físicas, no están a disposición, entonces la imaginación ahí es donde se presta para posiblemente dar una respuesta a estos misterios. Sí, está muy curioso este caso de María Orsic, de todos quienes la acompañaron en la creación y en la búsqueda de cómo traer a este plano y buscar crear armas, crear dispositivos, crear naves. Me gustó muchísimo. Queda muy a la imaginación, como lo acabas a la imaginación no, a la conclusión de cada quien. De antemano, pues acá invito para que en comentarios, por favor, cada quien del que nos estén viendo, den sus opiniones. Y nada, mi conclusión es que quedó plop. Quedó sin palabras, muy bacano ante todo, y pues me presto solamente a la parte imaginativa que tenemos nosotros los seres humanos para querer encajar las cosas. Ok, bueno, mi conclusión, toca explorar más el tema porque acá abriste una puerta grandísima, no grande, inmensa,
que es la clasificación de los seres extraterrestres. Acá ya empezamos a ver las primeras razas que han sido estudiadas por muchos ufólogos, por ejemplo, como Jacques Vallée, J. Allen Hynek, entre muchos otros de los grandes. JJ Benítez. Exactamente. Entonces, sí has abierto una puerta inmensa, la cual sí valdría la pena ser explorada en próximos capítulos, y pues súper ansiosos a las siguientes investigaciones sobre ese tema tan apasionante que es la ufología. Muchas gracias por la investigación, muchas gracias a ustedes, muchachos, por acompañarnos, y a ustedes, toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por ver el capítulo hasta este momento. Esperamos que haya sido de su agrado, y por favor, como siempre les reiteramos, agradecemos mucho su like, seguirnos, compartir el capítulo de esta información. Las sugerencias también son bienvenidas, lo que les gustó, lo que no les gustó de este capítulo, y nos veremos en siguientes episodios. Un abrazo enorme a todos. Adiós. Chao. Chao.